Separados de Él, nada somos. Pero en la práctica eso requiere mucho más que entonar, requiere nuestro corazón. Y es por eso que estamos aquí esta mañana, porque estamos presentándonos delante del Señor, porque Él sabe que lo necesitamos. Todos necesitamos al Señor trabajando en nuestras vidas. Espero que hayan tenido una buena semana. ¿Sí fue así o no? Se nota. Yo sé que el huracán tomó a algunos por sorpresa, pero estamos bien, ¿sí? Con más goteras que hace 8 días, parece, pero estamos bien. Seguimos firmes. A propósito, podemos orar por eso. Ya nos dimos cuenta que necesitamos cambiar el techo. Entonces, ahora tenemos otro motivo de oración. Pero gracias al Señor que estamos bien y que pudo haber sido peor el daño, pero estamos en sus manos y Él ha cuidado muy bien de nosotros. Bueno, por favor abran sus Biblias en la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro. Hoy vamos a terminar el estudio de esta carta. ¿Cómo les parece? Ya llegamos al final. ¿Los entristece eso o no? Yo he escuchado buenos comentarios de lo que el Señor hizo a través de esta carta, y como yo les he dicho desde aquí, yo mismo fui sorprendido de algunas de las cosas que observamos y pudimos aprender aquí del estudio de esta pequeña pero pesada y aguda carta. ¿Se han sentido alguna vez que han estado atrapados en medio de una circunstancia que no pueden hacer absolutamente nada, que es como si estuvieran paralizados y solo están esperando una intervención divina o humana, algo que los pueda sacar de la parálisis en la que se encuentran? ¿Se han sentido así? ¿Alguien ha estado así en una situación? Bueno, voy a pensar que alguien ha estado así, o que alguien va a escuchar este mensaje que le puede ayudar. Creo que un par de veces literalmente, físicamente me he sentido paralizado por algunos problemas que tengo de mi columna. Y eso fue lo más aterrador que yo he vivido. O sea, literalmente recuerdo la primera vez que esto ocurrió fue después de que yo ayudé a una familia a hacer un trasteo. Y llegué a mi casa para descansar, me acosté ahí en la cama y de pronto sonó el teléfono y yo fui a estirar la mano para levantar el teléfono, pero la mano no respondió. Y dije, y después traté de mover el cuerpo y nada estaba funcionando excepto la cabeza. Y yo dije, algo pasó. Era como si me hubieran desconectado de aquí para abajo. Y me aterró lo que estaba ocurriendo. Y el teléfono siguió sonando y sonando y sonando y sonando. Y resulta que era mi mamá. Ellos tenían un supermercado frente a nuestra casa y ella estaba llamando, no sé cuál era la razón. Y después creo que ella o no sé, otro familiar llegó para golpear, y era más aterrador porque tenía el teléfono sonando y alguien estaba golpeando y yo estaba ahí tirado en la cama, no había nadie en la casa y estaba tratando de mover la mano para alcanzar el teléfono y me era imposible hacerlo. Qué situación tan difícil. Ahí descubrí que tenía problemas de la columna. Después mis padres trajeron un médico a la casa y obviamente se enteraron de que era un problema de salud. De hecho, creo que fue el único día que ellos cedieron su cama para que yo durmiera ahí, por recomendación del médico. Y de ahí para acá, esos problemas han continuado de la columna, pero gracias a Dios estoy bien. Pero qué horrenda situación quedar en medio de la nada, de un momento a otro paralizado. Y creo que en la vida espiritual muchas veces ha ocurrido lo mismo.
al punto en que uno no sabe qué hacer, no parece que no sirven nuestros sentidos, parece que no hay nada que lo que nosotros hagamos que puede cambiar la situación. ¿Ahora entienden de lo que estamos hablando? Y yo creo que cuando ocurre esto, y obviamente si usted salió de una situación así, una situación incómoda, cuando ocurre esto, después usted empieza a analizar lo que pasó y empieza a evaluar cuál es su nueva realidad, ¿sí? Y quizás usted empieza a observar qué fue lo que lo llevó a ese punto, a esa situación. Yo encontré varias cosas, no fue el trasteo, eso obviamente complicó las cosas, pero realmente era un tema físico y quizás empezó años más tarde en un gimnasio. Pero cuando empezamos a evaluar qué es lo que nos lleva hasta ese punto, obviamente podemos enfrentar la situación si esto vuelve a ocurrir. ¿Qué medidas podríamos tomar en una situación como estas? Si usted ha estado paralizado, que no sabe hacia dónde va y luego, espiritualmente hablando, necesita una intervención divina. ¿Qué podríamos hacer? Pues justamente este pasaje que vamos a estudiar hoy, el apóstol va a hacer una descripción de la naturaleza del diablo como un enemigo que quiere paralizarnos, que quiere inmovilizarnos, que quiere atraparnos. Y él va a aprovechar, el apóstol Pedro, para dar el último consejo, la última instrucción a estos cristianos que estaban luchando con un montón de cosas. Pero ahora él va a aprovechar cualquier momento para que los creyentes entiendan que estamos en peligro y que es un peligro inminente y que tenemos que reconocer cuál es ese peligro. Pedro sabía que los creyentes podían ser una presa fácil. Él sabía eso. Su propia naturaleza le había enseñado eso. Él había escuchado de la boca de Jesús estas palabras: quítate de delante de mí, Satanás. Así que Pedro sabía exactamente lo que significaba ser una presa del diablo. Unos minutos antes de que Pedro, o no sé cuánto tiempo en verdad, escuchara esas palabras del Señor, Pedro había recibido las llaves del cielo. Cuando Jesús, ustedes recuerdan ese pasaje, Mateo 16, cuando Jesús estaba preguntando: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces Pedro sacó pecho y dijo: el Cristo, ¿verdad? Y Jesús le dijo: bien has dicho, y no te lo reveló sino mi Padre. Pero eso mismo, el orgullo del momento en la vida de Pedro, fue lo que más adelante, no sé cuántos minutos o quizás horas, lo lleva a estar en una situación que está paralizado. Porque unos minutos más tarde Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Cómo puede pasar uno de un momento tan glorioso a un momento tan aterrador como escuchar de Jesús: apártate de mí, Satanás? Es cierto que la vida puede cambiar en cualquier momento, ¿verdad? Somos tan vulnerables, y no solamente hablando físicamente, espiritualmente también. Estamos bien, estamos gozosos, estamos animados, y de repente una mala actitud, una tentación, lo que sea, y ya, cambió todo. ¿Sí pasa eso o no? Bueno, eso les pasa a otros cristianos en otras iglesias, pero yo he escuchado que eso ocurre, ¿sí? Yo he escuchado que eso pasa. Eso solamente revela nuestra naturaleza, nuestras debilidades. Ahora, en este pasaje, él va a revelar, Pedro va a revelar la naturaleza, porque Jesús lo llama con el nombre de su enemigo: Satanás, aléjate de mí. Porque si ustedes ven el pasaje, y no quiero que vayan allá porque no vamos a estudiar ese pasaje, que es el Mateo 16, como lo mencioné, él dice
la razón por qué lo llamó de esta forma. Y solamente quiero leer esa fracción de ese versículo, que es el versículo 13. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús le había dicho estas palabras tan fuertes a Pedro porque Pedro había cambiado sus ojos y ya no estaba mirando a Jesús, sino estaba mirando a los hombres. En el momento en que Pedro recibió halagos por parte de Jesús, diciendo: has contestado bien, Pedro, pasaste el examen, ese fue el momento justo en el que Pedro resbaló. Y eso obedece otra vez a nuestra naturaleza. Cuando somos orgullosos, es más fácil ser tentados y más fácil caer. Y vimos eso la semana pasada en el pasaje que estuvimos estudiando. Ahora, Pedro no lograba ver los planes de Dios. Él se rehusaba a creer que Jesucristo iba a sufrir. La idea de que Jesús muriera, que era lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, fue rechazada en la mente de Pedro como parte del plan de Dios. Y es por eso que Pedro escucha esas palabras. Entonces, lo único que estoy tratando de demostrarles es que Pedro entendía muy bien lo que tiene que ver con ser una presa fácil, con caer fácilmente en las garras de Satanás. Como si fuera poco, se llenó de orgullo y al ser quien contestó bien esa pregunta, pues fue el primer objetivo militar de Satanás. Y Satanás lo atacó. Quiero que miremos el versículo 8 del capítulo 5, porque yo creo que este es el versículo que más vamos a resaltar esta mañana en este pasaje. Y después de ello me gustaría que oráramos y vamos a leer por supuesto todo el pasaje, pero quiero que leamos solamente el versículo 5. ¿Están ahí? Perdón, el versículo 8. Gracias. El versículo 8. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oremos. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Estamos aquí, Señor, inconscientes de una realidad que nos acecha, que hay un enemigo espiritual, Señor, con un ejército que está buscando, Señor, víctimas, que está buscando presas fáciles. Hay una realidad, Señor, que aunque la hemos escuchado, Señor, no somos tan conscientes de ella. Y es que Satanás es el enemigo, Señor, tu enemigo y nuestro enemigo, Señor. Padre, queremos ser más conscientes de esta batalla espiritual que tenemos todos los días, Señor. Y queremos pedir tu favor, tu gracia, Señor, para poder entender mejor este versículo, mejor este pasaje y poder aplicarlo a nuestra vida. Vivir, Señor, tu palabra. Pero rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a interpretar, que Él ilumine, Señor, tu palabra, Señor, para poder ver el espíritu de la letra y no solamente la letra, Señor. Habla a nuestro corazón. Sé que aquí estamos todos con diferentes luchas, Señor, de diferente naturaleza, pero todos estamos luchando con algo, Señor, y queremos descubrir, Señor, si eso es algo de nuestra propia carne o nuestra propia naturaleza o es este enemigo del que Pedro va a hablar esta mañana. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y por lo que puedas hacer por estos pecadores que se presentan hoy a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este es uno de los versículos más famosos de Pedro, ¿cierto? ¿Quién no había escuchado ese versículo, el versículo 8? Bueno, por lo menos hay una persona. Sed sobrios y velad, porque el adversario, vuestro adversario, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Si ustedes supieran que Satanás los está rondando para devorarlos, ¿qué harían? Bueno, ya lo saben. La pregunta es: ¿qué están haciendo? ¿O qué estamos haciendo?
El tema con esto no es un tema de que si sabemos o no sabemos, porque la mayoría sabemos esto. Pero si somos conscientes de ese peligro en el que estamos, o realmente no tenemos idea de cuál es ese peligro. Si tuviera que enfrentarse a Satanás, ¿le gustaría saber cómo prepararse para enfrentarlo? ¿Sí o no? Pues si ese es nuestro enemigo, queremos saber cuáles son sus debilidades, ¿cierto? Para poder hacer frente a él. Ahora, lo que sabemos es que no vamos a poder escapar muchas veces, pero queremos salir bien librados, ¿sí? Jesús mismo se enfrentó a Satanás, face to face, cara a cara, y él salió bien librado. Y lo hizo en su naturaleza humana, para enseñarnos que podemos hacer frente a Satanás. Por eso titulé este mensaje Enfrentando a Satanás. Creo que tenemos los cristianos que entender que estamos librando una batalla constante, continua contra Satanás. Aparte de la batalla que tenemos contra nuestra propia carne, tenemos una batalla espiritual contra Satanás. Y tenemos que ser conscientes. Hasta aquí Pedro ha enseñado a los creyentes a lidiar con cosas naturales, como el sufrimiento, cosas que no podemos evitar muchas veces. La persecución, y hablamos ya bastante acerca de cómo estaban viviendo estos cristianos del primer siglo, cómo fueron perseguidos por su fe, y todo lo que ellos hicieron, y todo lo que dejaron de hacer por Cristo. Pero él va a enseñar ahora las tácticas que pueden ayudar a un cristiano a enfrentar a Satanás en medio de la debilidad. Esos cristianos que estaban luchando con todas estas cosas por Nerón, y ya lo que hemos escuchado en el contexto de la carta, cómo políticamente, cómo socialmente estaban siendo atacados, podían convertirse en la presa fácil de Satanás, porque somos más fáciles de atacar cuando estamos sufriendo, cuando estamos luchando, cuando emocionalmente no estamos bien. Ahí es cuando es más difícil enfrentar las luchas que tenemos todos los días, especialmente las luchas espirituales. Yo constantemente digo esto a las personas, cuando hay situaciones de salud, hay situaciones emocionales y otras espirituales, pero tú puedes estar enfermo físicamente, pero si estás saludable espiritualmente, puedes enfrentar mejor los problemas de salud. Ahora, tú puedes estar mal de salud y mal mentalmente, pero si puedes estar espiritualmente bien, vas a poder enfrentar esas dos cosas. Pero supongamos que estás bien físicamente y bien mentalmente, va a ser muy difícil de que puedas enfrentar los problemas si no estás bien espiritualmente. O sea, realmente mucho de lo que nosotros podamos hacer para salir bien librados de las cosas que Dios de antemano ha preparado para nosotros, las tenemos que enfrentar espiritualmente. Y no somos conscientes de eso. Nosotros entendemos que hay que resolver las cosas y hacemos humanamente muchas cosas tratando de resolverlas. Eso empezó con Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, automáticamente buscaron una solución, y era coger hojas para vestir su desnudez. Pero eso fue una solución temporal que nos sirvió. Y Dios después proveyó la solución definitiva, que tiene que ver con las cosas espirituales. Entonces vamos aquí a mirar, en este pasaje, vamos a mirar algunas cosas, ¿sí? Él nos va a enseñar cómo lidiar con algunas de las cosas para salir bien librados de la batalla, para poder enfrentar a Satanás. Y la primera cosa la vamos a encontrar, si quiere llamarle tácticas militares contra Satanás o como usted prefiera, aquí vamos a encontrar algunas cosas que nos enseñan o nos ayudan a enfrentar a Satanás y no ser presas fáciles. Versículo 6, ahí está la primera cosa. Mire versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Aquí está la primera táctica para defendernos de Satanás. ¿Cuál es? Someternos al poder de Dios y a la soberanía de Dios.
Estar, como Pedro dice, bajo la mano poderosa de Dios. A mí me encanta eso porque cuando Isaías ilustra el poder de Dios, él usa una figura para describir la mano de Dios. Y él dice que en el hueco de la mano de Dios caben todos los mares. Aquí. ¿Ha intentado poner agua ahí? ¿Cuánto cae en su mano? Y él dice que en los dedos de Dios están los montes de Dios. O sea, todos los montes, el Everest y cualquier otro cordillera, aquí. Esa es la mano de Dios. Isaías capítulo 40. Y cuando Pedro está hablando de que debemos ponernos bajo la mano de Dios, está hablando precisamente de someternos al poder y a la soberanía de Dios. Hemos hablado en toda la carta de la necesidad de someternos a las autoridades establecidas por Dios, en el trabajo, en el hogar, en la sociedad, en la iglesia, a los líderes. Pero es imposible someternos a cualquier autoridad si Dios no estamos bajo la mano de Dios, bajo el poder absoluto de Dios, el control de Dios. Pedro enseña que lo más importante es entender quién es ese Dios. Y cuando él hace esta descripción para lograr esa sujeción, él dice que se requiere algo de lo que ya vimos en la prédica del domingo pasado, en el versículo 5. Inicia diciendo, humillaos pues. Es paisa, ¿cierto? Humillaos. ¿Recuerdan lo que él había dicho en el versículo 5? Lo dejamos como si fuera un mensaje para los jóvenes, ¿sí? Porque dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué hace Dios? Resiste ¿a quién? Soberbios, antónimo de humildes. Dios no tiene nada que ver con aquellos que son soberbios, altivos, orgullosos. Porque esas personas no reconocen, no se ponen bajo la mano de Dios, el poder y la soberanía de Dios. No tienen confianza de quién es el que los está cuidando. No tienen idea de su poder, de su magnitud, de su esplendor. Entonces Pedro usa esta expresión, la mano, y no es la mano poderosa de Dios. Esa es una metáfora brillante, ¿sí? Que transmite aspectos del carácter de Dios, quién es nuestro Dios y de la obra que Dios hace. Su omnipotencia, habla de su poder, su capacidad para hacer cualquier cosa. Él hace lo que Él quiere, Él es Dios. Tiene el poder absoluto para hacer todas las cosas, para realizar un milagro, para hacer algo sobrenatural. Y lo vemos en las noticias. Escuchamos de cómo se mueve una montaña de un lado a otro, ya no está. Como un río que era de algo pequeño, ahora se convirtió de la nada en algo. Y todo esto es controlado por el poder de Dios. Y Dios, a través de la historia, nos ha enseñado, a través de la naturaleza, cuál es su poder. Y es por eso que el salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, porque todo eso habla del poder de Él. La soberanía indica que Dios tiene el control de todo. Y en la historia humana, eso es la mejor prueba de lo que estamos diciendo. Cómo Dios ha intervenido en cada momento de la historia humana. Si Dios no hubiese intervenido, no estaríamos aquí, hermanos. Ya nos habríamos comido unos a otros. Nos habríamos matado como perros y gatos. Pero únicamente la intervención de Dios, cuando recuerden ese cuadro ahí de Noé, donde dice Dios que la maldad era tanta que Dios intervino y inundó todo, para que solamente 8 personas se salvaran. Y otra vez reinició todo. Y así la gracia de Dios se ha hecho evidente una y otra vez, pero ha dejado al descubierto la soberanía de Dios. Ahora, ¿qué otra cosa revela el carácter de Dios cuando Pedro habla de su mano poderosa?
también habla de la seguridad, ¿cierto? Del refugio. Y Juan es el que dice allá que estamos seguros en las manos de Dios, que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. ¿Qué otra cosa dice? ¿Qué otra cosa revela la mano poderosa de Dios? La guía, la dirección de Dios. La mano de Dios guía y dirige a sus seguidores, llevándolos por el camino correcto y ayudándolos a tomar decisiones. Entonces, cuando somos orgullosos y no somos humildes como Pedro sugiere, ¿cómo vamos a poder reconocer que estamos bajo la mano de Dios? Si hay un bloque, si hay una pared que lo separa a usted de Dios y de disfrutar de Dios y de las perfecciones de Dios, es el orgullo. Es el orgullo. No hay otra cosa que sea más utilizada por Satanás para separar a las criaturas de Dios, incluyendo a los ángeles. No hay otra cosa. Cuando somos orgullosos nos negamos a todo esto, a creer que podemos estar bien bajo la mano de Dios, a confiar en Él, en su poder, en su soberanía, en sus cuidados, en su dirección. Y de ahí que Él dice que seamos humildes. No podemos olvidar lo que Él dijo en el versículo 5. No podemos olvidar eso. Dios se opone a los... No es que Dios no gusta de ellos. No. Dios se opone. Se opone a los orgullosos. Pero da gracia a los humildes. Esa es una realidad. Me gusta como dice Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores. Eso es como una burla. Dios se burla de los que se burlan de Él. Así lo traduce otra versión. Dios se burla de los que se burlan de ellos. Pero dice el versículo, da gracia a los humildes. Y si uno piensa en eso, y no tenemos el tiempo suficiente, pero uno empieza a revisar todos los hechos históricos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Faraón, y uno ve cómo Dios endureció el corazón de Faraón y lo volvió orgulloso, y hasta hay un pasaje, no recuerdo cuál es, en el que dice que Dios estaba burlándose del Faraón, para que el mundo y la gente conociera la gloria y el poder de Dios. Esto es impresionante. Solamente con ese propósito. Yo no sé, ustedes han visto esos documentales de National Geographic, ¿verdad? No siempre el león se come la presa, ¿cierto? Cuando uno ve eso, uno dice, uy, ay, casito, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nosotros notamos cuando estamos viendo esos documentales? Que Dios muchas veces da gracia. Da gracia. O sea, todos se los pueden comer, a todos. Todos son de buen sabor. Pero algunos se salvan y otros no. Y uno quisiera pensar que es porque uno es más ágil, más rápido, o la mamá, no, pero a veces Dios en su soberanía dice, este sí, este no. Y se comen al que no, o al que sí. A mí me gustan esos programas, ¿sí? Aunque ya no los veo casi. El tiempo en el que estamos viviendo, hermanos, somos presas fáciles para Satanás. Y mayormente tiene que ver por nuestro orgullo, por nuestra falta de humildad. Si usted quiere enfrentar a Satanás, sea humilde. Humilde. Ríndase al Señor, póngase bajo la mano soberana de Dios. El orgullo nos dice lo contrario. No, es que yo, ¿cómo? Imagínense, es que no me conocen, no saben quién soy yo. La humildad nos va a hacer rendirnos ante Dios, reconocer que Él tiene los mejores planes que los suyos, que Él tiene mejores ideas que usted, que sus pensamientos son mejores que los suyos, que sus caminos son mejores que los suyos. Pero eso requiere humildad. Eso requiere humildad. Algunas aplicaciones en cuanto a lo que requiere la humildad.
Reconozca nuestra dependencia o su dependencia de Dios en oración y lectura bíblica. Acepte sus limitaciones y debilidades. Eso lo hará más humilde. Sirva a los demás si quiere ser más humilde. No espere que los demás le sirvan. Sirva a los demás, sirva a Cristo. Practique la gratitud para ser más humilde. Mantenga una perspectiva correcta acerca de usted. Yo sé que uno de los problemas muchas veces es que nos comparamos y eso hace que la perspectiva de nosotros cambie. Pero les voy a ayudar con algo. Si quieren compararse con alguien, compárense siempre con Jesús. Él es el único que no se ofende por eso. Compárense con Jesús y entonces tendremos la perspectiva correcta acerca de nosotros y también de los demás. Cosas que nos ayudan cosas prácticas que nos ayudan para mantener la humildad. Escuche más y hable menos. Algo sencillo para la humildad. Escuche más y hable menos. Y lo último, y quizás sea lo mejor y lo más importante, viva como Jesús. No encuentre un modelo diferente porque entonces no va a vivir como Cristo. Algunas cositas que nos pueden ayudar a vivir humildemente para hacer frente a Satanás y ponernos bajo la mano poderosa de Dios. Veamos la segunda cosa, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aparte de reconocer la soberanía de Dios, el poder de Dios, hay algo que tenemos que hacer aquí. ¿Qué es? Y esa es la segunda cosa que nos ayuda a enfrentar a Satanás. ¿Ya lo encontraron? Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Vivimos en un mundo ansioso. O sea, es difícil describir la ansiedad, porque es producto de todos nuestros deseos, incluso carnales, paganos. Es difícil poder sacar todo eso y, como dice aquí Pedro, echarlo delante de Dios. Pero en verdad lo que Él está pidiendo es confíe en Dios y desconfíe de usted. Esa es la segunda táctica para enfrentar a Satanás. Confíe en Dios más de lo que usted confía en usted. Nos enseñan lo contrario, ¿cierto? A estimular nuestra autoconfianza, a tener más, a quererse un poquito más. Pues yo nunca encuentro eso en la Biblia y no creo que usted lo encuentre tampoco. Depositando toda nuestra ansiedad en Él porque Él cuida de nosotros. ¿Escucharon eso? ¿Quién? Él, Dios, la poderosa mano de Dios. Pero tenemos que confiar que es así. Déjeme contarle una historia. Hace unos días yo fui a cancelar algo por internet y me di cuenta que no tenía mi tarjeta de débito. Entonces yo dije, y busqué mi billetera y obviamente la desocupé y dije, Después fui a la maleta y, y le dije a mi esposa, amor, ¿has visto mi tarjeta? Y obvio que no. Yo empecé a pensar, ¿qué pasó con la tarjeta? Empecé a hacer memoria de todos los lugares donde estuve en los últimos días con la tarjeta hasta encontrar en mi memoria el último día en que yo usé la tarjeta. Y yo pensé, es posible que se haya quedado en ese lugar. Pero lo que yo no quería hacer era revisar la cuenta. ¿Sí? Porque ustedes saben lo que pasa hoy con las tarjetas. No necesitan una cédula ni nada, sino que usted la pasa y ¡pip! ¿Verdad? ¡Pip! Y yo tenía esa imagen en mi mente, pero yo no quería revisarla, honestamente. Y yo no sé por qué, que no es habitual, yo tenía una paz y una tranquilidad. En otro momento yo hubiera quizás gritado, me hubiera desesperado, hubiera empezado a buscar culpables,
me hubiera desquitado con mis hijos. El perro no, porque ya no tenemos perro. Pero quizás hubiera actuado diferente. Pero yo duré 3 días sin esa tarjeta. Ahora, fue solo en esas últimas horas del tercer día que me di cuenta que había perdido la tarjeta. Duré 2 días o más de 2 días sin la tarjeta y sin preocuparme por ella. Solamente porque no sabía que la había perdido, pero ya estaba perdida. Pero cuando supe esto, entonces empecé a evaluar todo lo que podría haber pasado. Mi sorpresa fue que efectivamente cuando llegué al lugar donde estaba, encontré ahí la persona encargada del almacén y habían más de 35 tarjetas. Ella me dijo, aquí debe estar. Yo dije, wow, eso no me pasa solo a mí. Hay más de 35 distraídos, dije yo. Pero lo que me sorprende, hermanos, nuevamente, es la tranquilidad que logré tener en ese momento. Pude echar esa ansiedad y yo no digo esto para que digan, porque puedo darles muchos más malos ejemplos que buenos ejemplos de lo que es estar ansioso, perder el control, ser dominado por la ansiedad. Llegar al punto en que empiezas a temblar. Cuando tu esposa dice, tranquilo, cálmate, pero cálmate, que te va a dar algo. Eso lo hace en situaciones de desesperación. Y llegamos a ese punto por una sola razón, y es que no estamos confiando en Dios. O sea, ¿dónde estaba Dios hace 2 días o 3 días que yo perdí la tarjeta? ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios se distrajo y yo dejé la tarjeta ahí. No, Dios sigue siendo ese Dios soberano que tiene el control absoluto de todo. Pero si yo empiezo a centrarme en mí y no pienso en Dios, obviamente no solamente voy a estar ansioso, sino que voy a perder el control. Es así como muchas veces actuamos porque no confiamos en Dios. Decimos que confiamos en Él, pero nuestra vida no luce como esas personas que confían en Dios. Estamos desesperados por buscar una solución, porque creemos que Dios no es suficiente, ni su poder, ni su mano, ni su gracia, ni su amor, no es suficiente. Entonces buscamos nuestra propia solución. ¿Y saben lo que hace eso? Esa es la presa fácil de Satanás. Cuando alguien no confía en Dios, se convierte en la presa fácil de Satanás. Ahí viene la tentación, ahí viene el golpe, prepárese, porque la cosa va a terminar mal. Y obviamente esto requiere un ejercicio espiritual, oración, y Pedro va a seguir hablando de eso. Él sabe lo que necesitamos. Muchas veces cuando va el problema, ya viene la solución. La solución está en camino, hermanos. Dios muchas veces nos libra de eso, y sin que a veces lo pidamos. ¿Cómo llegó esa tarjeta a ese lugar y no cayó en manos de un delincuente? Alguien que pudo simplemente coger la tarjeta, porque lo que ocurrió fue que yo pagué. Ustedes saben, ahí en Home Center uno paga y se va, ¿sí? No necesita personas, entonces paga y la dejé ahí y me fui. Pudo llegar otra persona y ¡pip!, ¿verdad? Solo ¡pip!, y ya. Pero no, en la soberanía, el control, el amor y la gracia de Dios, Dios nos guardó. Y yo sé que no todos los casos terminan así, pero lo que Dios quiere hacer es enseñarnos a confiar en Él y no ser presa fácil de Satanás, porque en medio de una situación así, cuando estamos ansiosos, cometemos errores. Y eso es justamente lo que Él no quiere. No siempre es tan fácil y sale bien, pero siempre Dios está trabajando. Escuchen, recuerden siempre esto: cuando estén en medio de esa situación, cuando estén paralizados, Dios ya está trabajando en la solución, aunque usted no la vea. ¿Puede creer eso? Si Él es nuestro Dios poderoso, si Él es el soberano a quien cantamos, alabamos y adoramos, entonces podemos confiar. Una tarjeta de crédito, un negocio, un asunto que aparentemente sale de nuestro control.
Ese es el problema. Por eso en Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes. Pero invertimos eso. Y cuando invertimos eso nos volvemos empresa fácil. Autoconfianza. Y volviendo a esos programas de National Geographic, eso es lo que pasa con esos animalitos, ¿cierto? Bajan la guardia. Y normalmente son cachorros, ¿cierto? O no sé cómo decirles, crías. Y se alejan de su mamá y piensan que están bien. Y ahí es donde viene la presa y ¡bra! Chao, bebé. Confianza en ellos mismos y no dependencia de su padre. Ahora, no dice que echen un poquito de ansiedad en el Señor, sino que echen toda. ¿Qué lo preocupa esta mañana? ¿Solamente le preocupa que el pastor termine temprano? ¿O hay otra cosa que lo está preocupando? ¿El almuerzo? Ahora, cualquier cosa que lo esté preocupando, turbando en esa mañana, Dios tiene el control. Dios está trabajando en la solución. Si es la falta de trabajo, si es la falta de una esposa o un esposo, ¿sí? Alguien debe estar orando ya por eso. Hermanos, Dios tiene la solución, pero tenemos que ponernos bajo su mano y confiar que Él es Dios y podemos confiar nuestras vidas a Él. Recuerde su poder y su soberanía. Otra táctica para enfrentarnos, y vamos a leer otra vez el versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Aquí está la tercera táctica: no subestimes a tu enemigo. No subestimes a tu enemigo. Es que yo ya llevo tanto tiempo en la iglesia y yo tomé el curso de resolviendo los conflictos bíblicamente. Usted puede tener, y Pedro tuvo varios cursos, ya les dije. Bien has contestado, Pedro. Y después, aléjate de mí, Pedro. O sea, usted puede tener el curso que quiera, los años que quiera, pero no puede subestimar a su enemigo. Miren lo que él dice: sed sobrios y velad. La importancia de estar alertas y siempre listos puede salvar nuestras vidas, espiritualmente hablando. Puede ser nuestra mayor ventaja para no subestimar al enemigo y nuestra propia realidad. Esa puede ser la realidad. La frase anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Se refiere a quién? Obviamente al diablo, ¿sí? Y a su manera de operar, de actuar, su modus operandi, cómo ataca a él. La imagen de un león rugiente es una imagen que debe producir miedo. No voy a tratar de hacer el ruido del león porque de pronto hago el de una gallina o algo así. Pero ese sonido rugiente del león, ahora recreemos eso un poco. Usted va digamos que usted está de safari, ¿cierto? Está tomando fotos, una selfie y escucha ese bello ruido. ¿Qué hace usted? ¿Sigue tomando la foto? Yo no creo. Si usted es un poquito sabio, paticas para qué se hicieron, ¿cierto? Usted busca la forma que sea de ponerse bajo protección, a salvo. Pero si usted está, usted no necesita verlo, ¿o sí? ¿Será un león? Menino, no. Con que usted escuche el rugido del león es suficiente para saber que usted está en riesgo. Y esa es la figura que usa aquí, esa es la imagen de Pedro, de nuestro enemigo, el adversario. Es un león rugiente. Esa imagen es poderosa, debe ser aterradora. El ruido del león es para infundir miedo, pánico, para que corramos en otra dirección, para que entendamos que somos o podemos ser una presa fácil. Eso es lo que Pedro trata de hacer. Pedro trata de mostrar a Satanás como una figura temible. Yo creo que muchos cristianos subestimamos el poder de Satanás.
Porque no es que estamos cubiertos con la sangre de Cristo, dicen algunos. Ajá. ¿Sabe lo que atrae al león? La sangre. Es decir, que si usted es un cristiano y huele a sangre, eso lo atrae más. Él va a atacar más a las presas que están oliendo a sangre. ¿Sí? Ese es el diablo. Tu enemigo busca para... Ahora, ¿qué dice el versículo? ¿Qué dice el versículo nuevamente? Como león rugiente anda paseando para observarte. ¿Sí? No. Para devorarte. Él quiere hacer un sándwich contigo, un desayuno, una merienda. En algunos casos, una buena merienda. ¿Sí? Eso es lo que quiere Satanás, devorarnos. Él no quiere que pases un mal rato con tu esposa. No, Él quiere que te divorcies de ella. Él no quiere infundir temor en tu hijo. Él quiere que tu hijo corra, que vaya en otra dirección, que deteste a su padre. Eso es lo que Satanás quiere. Pero subestimamos al diablo y pensamos que no, es que el problema debe ser que no le dimos duro cuando era chiquito. O sea, nos ponemos a pensar en cosas de forma cuando de fondo la Biblia nos informa cuál es el problema, y es un problema espiritual, netamente espiritual. Aparte de los problemas que ya tenemos con nuestra naturaleza pecaminosa, que son bien capitalizados por Satanás, que lo sabe usar bien, él sigue buscándonos como presas para devorarnos. Su objetivo es ese: devorar, matar, robar, destruir. Espiritualmente hablando, esa es su meta. Eso es lo que él quiere. No hacerte pasar un mal rato. No. Eso es lo que él quiere. Él busca las presas más vulnerables. ¿Quiénes son esas presas más vulnerables? Los animales débiles, ¿verdad? Los que no están bien alimentados. Como ya expliqué, las crías que se alejan de sus padres, aquellos que orgullosamente dicen: yo estoy bien, yo no necesito un líder que me cuide, yo no necesito ir a la iglesia, ¿para qué? Él va a buscar las presas fáciles de atrapar, débiles espiritualmente, aquellos que están descuidados. Esos son las presas fáciles. Es por eso que él dice así, que nos busca para devorarnos. Y nosotros a veces actuamos con una tranquilidad, hermanos, con una calma aparente, como si se tratara de un gatito. Esa es la realidad. Así vivimos muchas veces. Mire el versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay algo ahí en el pasaje, en el versículo 9, que nos ayuda a enfrentar a Satanás. Al no subestimar a nuestro enemigo, vamos a tener que caminar en la fe, fortalecer nuestra fe. Es lo único que nos puede ayudar. Es lo único que nos podrá librar muchas veces de ser una presa fácil. Eso es lo que él dice. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice las palabras a Pedro? Te están pidiendo para zarandearte. Así le dice. Hablando Jesús estaba hablando de la traición o de la negación de Pedro. Entonces él le dice: el diablo te está pidiendo para zarandearte. ¿Recuerdan eso? Pero hay algo hermoso que él dice en ese pasaje acerca de eso. Él dice: yo he rogado por tu fe para que te mantengas firme. La oración de Jesús fue lo único que libró a Pedro de que Pedro saliera peor de lo que pudo salir en el momento en que negó a Jesús. Eso es lo que hace nuestro Salvador. Él está ahí para ayudarnos a enfrentar esos miedos, esos temores.
ya no subestimar a nuestro enemigo. Y alguien que no subestima a Satanás se está preparando, se está fortaleciendo en su fe. Eso es lo que hace una persona que ve a su enemigo como un enemigo y se prepara para enfrentarse a él. Eso es lo que hace una persona. Fortalecer la fe es crucial para resistir los ataques. ¿Cómo se logra eso? Fortalecer nuestra fe. Ya mencioné algunas cosas, nuestra comunión. Ahora mismo estamos fortaleciendo nuestra fe al ser expuestos a la palabra de Dios. La oración, la comunión, cosas que Dios ha preparado de antemano para cuidarnos, para alimentarnos. Nuevamente, ese versículo: Simón, Simón, mira que Satanás te ha pedido para zarandearte. Y eso, la idea de eso es con el trigo, ¿sí? Que usaban el trigo lo zarandeaban para sacar la semilla. ¿Sí? Entonces la idea que Pedro dice es que Satanás lo pidió para sacudirlo. Eso es algo aterrador, por Satanás. Pero dice Jesús en el versículo 32, yo he orado por ti para que tu fe no falte, no falles en tu fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos, dice ese pasaje. En verdad lo que dice, eso es Lucas capítulo 22. Lo que dice ahí el Señor es algo maravilloso. Porque no solamente nos revela que tenemos que tener tácticas, sino que Él está ahí. Jesús está ahí para ayudarnos. No es algo de volvernos, no. Es depender más de Él para poder hacer frente a Satanás, para librarnos de Satanás. No subestimar a Satanás. Versículo 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así termina Pedro esta carta. Después da unos saludos a quienes le ayudaron a escribir la carta y a otros hermanos que están ahí en la región. Pero aquí termina el mensaje principal de la carta. Ahora, ¿cuál es la última táctica que vemos en ese versículo? Versículo 10 y versículo 11. Mantener presentes las promesas de Dios. El Dios de toda gracia que nos llamó, Él ya padeció cosas similares a las que nosotros vamos a pasar. Pero dice, sus promesas dicen que Él a través de esas cosas nos va a perfeccionar, nos van a afirmar en la fe y nos van a fortalecer. Eso es lo que dice el Señor. Esas son sus promesas. Y esto último es como una alabanza, ¿sí? Y por eso me gustan la adoración, porque las adoraciones deben contener verdades espirituales que nos centran en quién es nuestro Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Nos recuerdan esas promesas de la palabra de Dios, que al final nos ayudan a hacer frente al enemigo. Yo no sé si usted tiene el buen hábito de escuchar música cristiana, ¿sí o no? Pero hermanos, ¿no han notado una diferencia cuando ustedes están adorando a Dios? Y no lo digo aquí en este auditorio. Y usted está pensando en lo que está cantando. Eso recuerda mensajes, recuerda versículos, recuerda la gracia, el amor de Dios, el perdón de Dios. Eso es adoración genuina. Pero mayormente es porque si es buena música o es música centrada en el Evangelio, vas a recordar las promesas de Dios y entonces tú recibes ánimo. Dices, sí Señor, estoy bien. Y vas a recordar a Dios, a Jesús y lo que Él ha hecho por ti. ¿Cómo podemos terminar este mensaje, esta carta de Pedro? Pedro amaba a estos hermanos. Y él sabía que todo lo que ellos iban a pasar tenía una causa, una razón de ser. Pero él espera que al final, al salir de todo esto, cada uno de esos hermanos pueda rendirse al Señor. Y al final, versículo 11, que a Él puedan llevar la gloria por los siglos de los siglos.
que todo lo que pasa en nuestras vidas sea usado para llevar la gloria al nombre de Cristo. Eso es lo que Él desea. Ahora mi pregunta es, ¿reconoce usted a su enemigo? Piensa en estas 3 cosas o 4 cosas que vimos esta mañana. Lo primero fue, ¿recuerdan? Someternos bajo la poderosa mano de Dios. Lo segundo, confiar en Dios y confiar menos en nosotros. Lo tercero, no subestimar al enemigo. Y lo cuarto y último, mantener presentes sus promesas. ¿Podemos pensar en eso esta semana? Cierre sus ojos y oremos.